Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo de física del tema de campo eléctrico. Y en esta ocasión tenemos un ejercicio tipo cuestión, donde nos van a preguntar, pues bueno, que razonemos algún tipo de formulita, que expliquemos alguna cosa, y no va a ser un problema estrictamente numérico. Bien, dice así: una partícula de carga 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios se encuentra en reposo. Reposo ya sabemos que significa que la velocidad inicial es cero. Vamos a ir escribiendo esas cositas en el punto 0, 0. Bien, pues si la carga no tiene signo, entiendo yo que es positiva, si no me hubieran puesto aquí un menos, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a suponer una carga positiva en el origen de coordenadas. Bien, vamos a usar colores para que se vea esto un poquito más fácil. Aquí tendremos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Y la carga, vamos a poner su valor aquí también para que lo veamos, vale 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y inicialmente, pues ahí la velocidad es cero. Dice, se aplica un campo eléctrico uniforme de 500 newton partido de coulombios. Es decir, tenemos un campo eléctrico con este valor y como es uniforme significa que en todos los puntos va a ir hacia el mismo sitio. ¿De acuerdo? No va a ser, por ejemplo, cuando yo tengo una carga puntual que las líneas de campo cambian su dirección dependiendo de la zona en el espacio donde tú estés. ¿Vale? Si es uniforme, las líneas de campo van a ser paralelas. Y como me dicen que está dirigido en el sentido positivo del eje Y, sentido positivo del eje Y significa hacia arriba. Pues toda esta zona está afectada por un campo eléctrico uniforme, es decir, en cualquier parte va a ser el mismo con esta dirección. Bien, continuamos. Dice, apartado A, describe la trayectoria seguida por la partícula hasta que se encuentra en el punto A, situado a 2 metros del origen. Es decir, a 2 metros de aquí tenemos un punto A. Claro, ese punto A podría estar aquí, a 2 metros, podría estar aquí arriba. Realmente podría estar en cualquier lugar de esta circunferencia, ¿no? Que son los puntos que distan 2 metros de la partícula. Vamos a ver dónde está el punto A exactamente. Mirad, nosotros, y ya con esto empiezo la resolución del ejercicio. Nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es la carga por el campo. Esto conlleva a que si la carga es positiva, entonces la fuerza y el campo van en el mismo sentido. Esto es muy importante y va a salir muchísimo, ¿eh? Pero si la carga es negativa, entonces la fuerza y el campo tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. La razón es porque aquí, si tú multiplicas un vector por un signo menos, el vector cambia de sentido. ¿Bien? Bueno, pues nosotros tenemos aquí una carga positiva y el campo va hacia arriba. Como la carga es positiva, estamos en este primer caso de aquí. Así que la fuerza que va a empujar esta carga es una fuerza eléctrica que va hacia arriba, hacia la misma dirección del campo eléctrico. Y si esto es así, todo esto habría que escribirlo, ¿eh? Para resolver el ejercicio, todo lo que yo estoy diciendo tendríais que escribirlo. Y si esto es así, la carga se va a desplazar pues, en la dirección de esta fuerza. Pues nada, se desplazará hacia arriba y por lo tanto el punto A que alcanzará será justamente este, porque hacia la derecha la carga no va a ir. Así que ese punto 2 no me interesa ni me interesaría, por ejemplo, este que estaría aquí, ¿vale? Nos interesa el punto al que la carga alcanzará, es decir, el que está en la trayectoria que ella va a seguir. Bien, pues cuando me preguntan la trayectoria que va a seguir la partícula, nosotros lo que tenemos que decir es que como esta partícula se va a desplazar hacia arriba, tenemos un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Un movimiento en línea recta hacia arriba, que además, fijaos, si la velocidad inicial es cero y ahí aplica una fuerza, ya sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración, con lo cual la fuerza va a provocar una aceleración, me va a acelerar la partícula hacia arriba. Así que este movimiento rectilíneo es uniformemente acelerado, ¿vale? Y esa aceleración sabemos lo que vale, porque yo conozco lo que vale la fuerza eléctrica, conozco que la fuerza es la masa por la aceleración. Esta fuerza obviamente es la fuerza eléctrica, que es la que actúa ahí, y con lo cual la aceleración que va a experimentar esa partícula, pues va a ser la fuerza eléctrica entre la masa, despejando de esta formulita.
No puedo conocer su valor porque no conozco la masa de la partícula. Si la conociera, podríamos incluso calcular esta aceleración, ¿vale? Y podríamos incluso escribir las ecuaciones del movimiento. Pero como no tengo este dato, pues oye, yo solamente digo que esa partícula se va a acelerar con una aceleración tal que esta, y que, pues bueno, pues como aquí no hay ningún signo negativo, la masa va a ser positiva y la fuerza eléctrica pues tiene el sentido que tiene, la aceleración va a ir en el mismo sentido de la fuerza. Con lo cual la partícula está acelerada hacia arriba con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y se desplazará hasta el infinito, porque si no hay nada que la frene, pues ella seguirá cada vez más rápida o bien hasta que salga del campo. ¿De acuerdo? Porque la zona del campo es donde está aplicándose la fuerza. Una vez que salga de ahí, la fuerza dejará de actuar y ya, pues, dejará de acelerar también. ¿Ok? Seguirá pues con un movimiento rectilíneo uniforme, o si hay otro tipo de circunstancias, pues a lo mejor se frena, cambia de dirección, lo que sea. En la región del campo, que es lo que nosotros conocemos, irá de cero y esa velocidad irá subiendo debido a la aceleración, pues hasta, en principio, hasta el infinito, ¿vale? O hasta que salga de la región donde está el campo. Bien, pues ya hemos descrito la trayectoria de la partícula, ¿de acuerdo? Es una trayectoria rectilínea hacia el sentido positivo del eje Y, hacia arriba. Vamos ahora al apartado B. Nos dicen ahora, explicar si aumenta o disminuye la energía potencial de la partícula en dicho desplazamiento. Vamos a empezar con esto. Bien, nosotros sabemos, y esto es teoría que hay que conocer, ¿vale? Que el campo siempre apunta a los potenciales decrecientes. Esto es de cajón, y es de cajón tanto en este tema como el de campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Pues bien, esto implica que si yo tengo aquí un potencial inicial, vamos a escribir los potenciales, por ejemplo, en otro color, por ejemplo, venga, morado este. Si yo tengo aquí un potencial inicial y en el punto A tengo otro potencial, como el campo me está apuntando hacia los potenciales decrecientes, hacia los potenciales más pequeños, está claro que el potencial aquí va a ser más grande que el potencial aquí. Si fueran números, por ejemplo, el de abajo sería 2 y el de arriba 1, ¿vale? El campo apunta hacia donde disminuye el potencial. Vale, eso lo vamos a escribir nosotros un poquito más formalmente. Vamos a decir que el potencial final es menor que el potencial en cero. También sabemos que la energía potencial es la carga por el potencial. Con lo cual, si la carga es positiva, como es el caso, esto lo que va a significar también es que la energía potencial final pues tiene la misma relación que los potenciales, porque esto va a ser lo mismo que el comienzo, solo que multiplicado por un número. Con lo cual yo puedo escribir esto. Cuidado, puedo escribir esto porque la carga es positiva. Si la carga fuera negativa, que puede ocurrir, esto se me va a cambiar de sentido, porque en las inecuaciones, si tú multiplicas todo por un número negativo, la igualdad cambia de sentido. Aquí, como la carga es positiva, la desigualdad, he dicho igualdad, perdón, desigualdad. La desigualdad se mantiene. ¿Bien? Bueno, pues como la energía potencial que tengo al final, justamente en el punto A, es menor que la que tengo al principio, pues está claro que la energía potencial ha disminuido, ¿no? Con lo cual, ante la pregunta, explica si aumenta o disminuye la energía potencial, pues está claro que la energía potencial disminuye. ¿Bien? Bueno, y por último, pues dice, ¿y en qué se convierte esa variación de energía? Bueno, pues aquí nosotros conocemos que el campo eléctrico es conservativo. En física son conservativos, por lo menos en segundo de bachillerato, lo que llevamos visto, el campo gravitatorio era conservativo y el campo eléctrico también es conservativo. Si el campo eléctrico es conservativo, va a cumplir el principio de conservación de la energía mecánica. Por lo cual la energía mecánica al inicio va a ser igual que la energía mecánica al final, en este caso en el punto A, ¿vale? En el dibujito aquí está el punto A, el punto 0 pues sería el 0, 0. Y es muy importante que escribáis en el dibujo los puntos que estamos considerando en el razonamiento, ¿bien? Bueno, nosotros conocemos que la energía cinética, que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Y aquí pues lo mismo. Cuidado, esta energía potencial no es la energía potencial gravitatoria, es la energía potencial eléctrica, ¿vale?
De hecho, a ver, aquí podríamos tener también energía potencial gravitatoria porque seguramente esta partícula tiene masa. Eh, Así que si fuéramos muy rigurosos, hay que decir que esta energía potencial es la suma de las energías potenciales gravitatorias y eléctricas. O si queréis añadir un segundo término donde pongamos energía potencial en A, pero eléctrica. ¿Mm? Y así pues mira, nos curamos en salud. Si queréis lo podemos hacer. O podemos decir también, sí, mira, vamos a hacerlo en plan genérico para que no nos puedan poner pegas, ¿vale? Y vamos a escribirlo así. Entonces, fijaos, la energía potencial gravitatoria la podemos considerar despreciable. ¿Por qué? Porque realmente las fuerzas eléctricas van a ser tan importantes en comparación con las gravitatorias que si queremos esto, lo podemos despreciar y considerar cero, ¿vale? Para simplificar el cálculo, vamos a hacer esta simplificación, ¿de acuerdo? Bien, pues nosotros sabemos. Insisto, esto se puede escribir así, es decir, que lo simplificamos porque consideramos que estas fuerzas van a ser despreciables frente a las eléctricas, que son mucho mayores, o directamente no ponerlas, ¿vale? Y poner directamente energía potencial y por ahí un apunte que diga que son la suma de todas las energías potenciales que actúan ahí, que serían pues la eléctrica seguro y posiblemente la potencial gravitatoria si esta partícula tuviera masa, ¿eh? Cuidado, que la tendrá, que ya os lo digo que la tendrá. Bien, inicialmente la energía cinética es cero porque no tengo velocidad. Me dicen que inicialmente la velocidad es cero. Y al final, pues bueno, tendremos una energía cinética porque se ha acelerado y energía potencial. Con lo cual, la energía potencial que yo tengo al inicio se ha convertido en energía cinética y también en energía potencial eléctrica. Y hemos quedado que la energía potencial eléctrica ha disminuido. Bueno, pues para que este valor se conserve y siga valiendo lo mismo, la única forma de que esto baje es que esto suba y compense lo que ha bajado una, lo subirá la otra. Bien. Con lo cual, la energía potencial que se ha perdido o que ha disminuido se ha convertido en energía cinética. Lo dejo dicho y así lo copiáis vosotros, ¿vale? Es decir, ¿a dónde ha ido a parar la energía potencial que se ha perdido? A energía cinética de la partícula. La partícula ahora tiene una velocidad que antes no tenía. ¿De dónde proviene esa velocidad, esa energía cinética? De la energía potencial que ha perdido al desplazarse. ¿De acuerdo? Y con esto respondemos la segunda pregunta. ¿En qué se convierte dicha variación de energía? En energía cinética y por lo tanto en velocidad. Bien. Por último, calcula el trabajo realizado por el campo en el desplazamiento de la partícula. Vale. Queremos calcular ahora el trabajo que ha realizado el campo al desplazar la partícula. Hay una formulita en física que dice que el trabajo es... bueno, hay varias formulitas del trabajo, pero aquí hay una que me interesa muchísimo, ya que estamos hablando de energía potencial y demás, que es el teorema de la energía potencial, que dice que el trabajo es menos el incremento de la energía potencial. Y esta energía potencial, insisto, puede ser la gravitatoria, puede ser la eléctrica. Dependiendo del contexto, usaremos una y otra. Aquí, obviamente, vamos a trabajar con la potencial eléctrica, porque ya hemos dicho que hemos considerado despreciables los efectos de la gravedad en este ejercicio. ¿De acuerdo? Pues bien, conocemos también que la energía potencial eléctrica es igual a la carga por el potencial. Hay otra formulita más de la energía potencial que aquí no vamos a usar porque no viene a cuento, que sería, la pongo, ¿vale? Por si la queréis pues recordar o lo que sea, pero bueno, sería la constante eléctrica por una carga por la otra entre el radio. Aquí obviamente solo hay una carga, el campo es uniforme, no está creado por otra carga, con lo cual esto no tiene mucho sentido. La primera sí. Bien, como yo quiero el incremento de la energía potencial, eso va a ser el incremento de todo esto, pero la carga no se puede incrementar o la carga es la que es. Lo único que se incrementa es el potencial, que es lo que sí cambia. Así que esto lo transformo en esta cosita de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Yo quiero el trabajo, la carga la conozco, tiene un valor que yo puedo ya poner si queréis. La carga es, bueno, me lo dijeron al principio, ¿vale? 6 por 10 elevado a menos 6. Y luego tenemos
la diferencia de potencial que no la conozco, yo no sé qué diferencia de potencial hay aquí, pero la puedo calcular y vais a ver cómo lo voy a hacer. La diferencia de potencial es el campo por la distancia que separa estas dos superficies equipotenciales, que serían, o líneas equipotenciales, ¿vale? Con lo cual, esta distancia conocemos que son 2 metros, ¿verdad? Porque si este punto está a 2 metros, puedo decir que D son 2 metros. Y el campo lo conocemos porque me dijeron que era 500 newton partido de Coulomb, con lo cual yo puedo calcular em, esta diferencia de potencial. Va a ser los 500 newton partido de Coulomb del campo por los 2 metros de separación, con lo cual esto va a ser 1000 voltios. Y este trabajo va a ser menos la carga, que la conocemos, 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios por esa diferencia de potencial. Usamos la calculadora y me va a dar un trabajo de 0,006 julios. Bien, ese es el trabajo realizado por el campo en el desplazamiento de la partícula. Un trabajo negativo que por lo tanto, porque se me olvidó poner por cierto, que por lo tanto no será espontáneo, ¿de acuerdo? Hará falta una fuerza externa para mover esa carga. No ocurrirá de forma espontánea. Bien, por último nos pregunta, bueno, la energía, así como la diferencia de potencial entre el origen y el punto A. Eso ya lo acabo de hacer, la tenemos aquí, ¿verdad? Con lo cual, ya con esto la actividad estaría completa y la hemos terminado sin darnos cuenta. Nos hacía falta esa diferencia de potencial para calcular el trabajo. Pues nada más, este sería el ejercicio, sencillito, considero, ¿vale? Cositas que son pues muy básicas. Cómo se mueve una carga dentro de un campo eléctrico, es un clásico de examen. ¿Cómo varía la energía potencial? Bueno, tú sabes cómo varía el potencial, pues multiplicas por la carga. Si la carga es positiva, la energía potencial varía igual que el potencial. Si es negativa, pues variará en sentido distinto, ¿vale? Será al revés. Y tanto el trabajo como la diferencia de potencial, pues estos son dos formulitas que se aplican y no tienen más misterio. Poco más. Si tenéis alguna duda, pues me la podéis poner en los comentarios. Darle a la campanilla, suscribiros, ¿vale? Para que os avise de más vídeos que vaya subiendo. Y una cosa muy importante que a mí me viene muy bien, darle un like, ¿ok? Y compartir este problema con aquellos que penséis que les puede interesar o venir bien. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.